Estamos en el curso de legislación turística entonces y vamos a aperturar la guía de estudio número 2. Si bien recuerdan, en la guía de estudio número 1 estuvimos hablando del proceso de formación de leyes según la Constitución Política de la República de Guatemala. Algo que debemos comprender es lo siguiente. Dice, Guatemala es un país privilegiado con una riqueza natural sin igual. Por ello, las leyes norman los aspectos relacionados con la gestión de las áreas protegidas en conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política de Guatemala, el cual declara de interés nacional la conservación, protección de parques nacionales, reservas, refugios naturales y la flora y fauna que en ellos existe. Se pretende evaluar las normas o leyes y reglamentos que regulan el sector turismo y el proceso de aplicación de las leyes antes y el proceso de formación de leyes, entes e instituciones responsables. Entonces, miren, pues, el proceso de formación de leyes lo conocemos como el proceso legislativo. Pero la Constitución Política de la República nos habla de la formación de leyes. En la guía de estudio número 1 estudiamos y nos dice que lo encontramos del artículo 174 al 181 y encontramos cuál es el proceso de formación de leyes. Ahora lo vamos a ver de manera conceptual, en qué consiste cada una de las etapas que hemos visto anteriormente. Y también en esta guía de estudio vamos a encontrar las regulaciones para el registro de las empresas comerciales de información turística. Vamos a dar inicio con el primer tema, el proceso legislativo. La primera dice, se llama así a la serie de etapas, fases, actividades y trámites indispensables para la creación de las leyes. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República. Anteriormente, en la guía número 1 explicamos qué es el Congreso de la República y cómo está conformado el Congreso de la República. Hablamos que está conformado por los señores diputados. Los diputados son representantes del pueblo. Los diputados son electos a través de las urnas electorales y son quienes toman la decisión en cuanto a las problemáticas que está viviendo el departamento. Ellos ven planes y gestionan inversión en los distintos departamentos de Guatemala, dependiendo del departamento que estos representen. Entonces, vimos las etapas. La ley nos habla de la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción o el veto, la promulgación y la vigencia. Vamos a ver las primeras. Esto lo vimos según la Constitución Política de la República en el artículo 174, pero ¿en qué consiste? Eso sí no lo vimos. Ahora vamos a ver los conceptos. La primera, que es la iniciativa, dice que esta fase consiste en llevar a la atención del organismo legislativo, o sea, a los señores diputados, un proyecto de ley para que pueda iniciarse el trámite correspondiente. ¿Qué trámite? El trámite de discusión, aprobación, promulgación y vigencia. Según nuestra Constitución Política para la formación de las leyes, tienen iniciativa. Vimos que es el Congreso de la República, que es el organismo ejecutivo, que es la Corte Suprema de Justicia, quién es la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Esto ya lo habíamos visto. La segunda etapa, que es la discusión, ahora sí, desde el punto de vista conceptual no lo teníamos, entonces nos dice, esta fase consiste en que cuando un proyecto es admitido, el anteproyecto de ley, que aún no es una ley, solo es un anteproyecto de ley, cuando este se recibe por parte de, el organismo legislativo, este deberá someterse a discusión por el Pleno del Congreso de la República en 3 sesiones diferentes, la que se realizarán en días distintos. El proyecto se leerá y discutirá en primera, segunda y tercera lectura respectivamente, hasta llegar a un acuerdo haciéndole las enmiendas necesarias. Entonces, ya sea que la Universidad de San Carlos, que el Tribunal Supremo Electoral, que la Corte Suprema de Justicia, que el Ejecutivo o el Legislativo sean quienes propongan el proyecto de ley, este se va a someter a discusión, lo van a leer en 3 sesiones distintas, estas se llevarán a cabo en días diferentes y a través de ese análisis y lectura de los proyectos se evaluará si es viable o no acorde a la situación la cual se pretende solventar a través de la ley. Si no fuera así, entonces este proyecto o anteproyecto de ley va a ser rechazado. Yo les explicaba que cuando hay una situación de emergencia nacional, hay un problema urgente en Guatemala,
y se crea una ley, ya no pasa por el proceso legislativo, sino que se declara como urgencia nacional. Por lo tanto, si es una urgencia nacional, esto solamente se hace en una lectura y es aprobado según considere el organismo legislativo. Dice que el voto para que una ley, si es urgencia nacional, pueda ser dado, independientemente de urgencia o no, tiene que tener las 3/3 partes del total de los señores diputados que pertenecen al Congreso. Entonces, ellos son los que evaluarán, verificarán si aplica o no, si va a ser viable o no, si va a tener resultados positivos o no, la iniciativa o el proyecto de ley que se esté proponiendo y que se esté llevando en discusión, para entonces así, pues, saber si se aplicará o no en el país. Pasa a la segunda etapa, que es la discusión. Se leyó en 3 lecturas distintas en diferentes días, fue aprobado, entonces pasa a la siguiente fase, que sería la aprobación. ¿En qué consiste? La aprobación nos dice, es el acto mediante el cual el Congreso de la República, o sea, los diputados, manifiestan su conformidad y aceptación a un proyecto de ley que ya ha pasado la fase de discusión. Luego de ser aprobado, el proyecto de ley deberá enviarse al organismo ejecutivo para su sanción. Entonces, esta etapa es donde los señores diputados lo someten a un voto, las 3/3 partes dicen sí, y entonces, después de la aprobación, se pasa a la sanción. ¿En qué consiste la sanción? Entonces, tienen los señores diputados el anteproyecto y se lo pasan a el ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? El ejecutivo es el presidente, el vicepresidente y la junta de ministros. Y aquí en la sanción, una vez más, el presidente vuelve a verificar, analizar y evaluar el anteproyecto de ley para verificar pues, si este será o no viable dentro del territorio nacional. Dice, esta fase consiste en la aceptación del proyecto de ley por el presidente de la República y su Consejo de Ministros. Ahí claramente nos está diciendo, ¿verdad? Es la aceptación de ese proyecto por parte del presidente y el Consejo de Ministros. Estos, pues, evaluarán y analizarán lo que los señores diputados ya aprobaron y si éste lo considera conveniente, pues también le dará su voto para que entonces se vaya a la siguiente fase, que es la promulgación. Pero si en dado caso el presidente y su junta de ministros considera no correcto, este puede ser rechazado. Entonces, ¿cuándo y cómo será rechazado? La ley establece y dice, esta fase consiste en la aceptación del proyecto de ley por el presidente de la República y su Consejo de Ministros. Si por alguna razón no estuvieren de acuerdo, el presidente podrá devolverlo al Congreso de la República, es decir, a los señores diputados, con las observaciones y modificaciones que considere convenientes en su ejercicio de su derecho de veto. Es decir, el presidente de la República tiene el derecho de decir sí o no. Él puede regresar o rechazar el anteproyecto de ley si éste considera que no es viable. Entonces, el presidente, si él ve algún error en cuanto a la ley o al anteproyecto de ley, pues este dice, no, hay que hacerle estos cambios o esto no es acorde y lo devuelve al Congreso. Pero si no lo hace, este también tiene un periodo o un tiempo en donde tiene el derecho al veto. Y dice, si el organismo ejecutivo no devolviere el derecho dentro de los 15 días posteriores a la fecha de su recepción, se tendrá por sancionado y deberá promulgarse como ley. Es decir, que el presidente, para que pueda hacer una enmienda o una evaluación al proyecto, solamente le dan 15 días. Si en esos 15 días el presidente no devuelve el proyecto, pues entonces ahí el presidente pues asume la responsabilidad y se tiene que ir a la promulgación del proyecto de ley. Entonces, se le van a dar 15 días al presidente para que él pueda regresar o rechazar el proyecto. Pero si el presidente lo considera viable, pues ya no hay necesidad de esto, ¿verdad? Entonces se pasa a la siguiente etapa que sería la promulgación. ¿Y en qué consiste la promulgación? Dice, esta fase consiste en declarar como obligatoria la ley por parte del organismo ejecutivo, es decir, por parte del presidente, debiéndose enviar para que sea publicada en el Diario Oficial de la República de Guatemala, que es el diario de Centroamérica. En el Diario de Centroamérica no solamente se publica información de Guatemala,
sino de los países centroamericanos. Por ejemplo, si usted quiere ir a El Salvador o a Honduras, usted tiene que conocer cuál es la legislación vigente en dicho país para que sus actos no vayan a violar o que usted no vaya de manera inconsciente a agredir lo que la ley establece, ¿verdad? Entonces, es importante conocer qué es lo que se ha ido publicando, para qué sector, porque también entendamos que las leyes no son aplicables. Recuerde que hay una clasificación de la legislación. Las leyes se pueden clasificar en base al contenido. Hay leyes generales. Cuando hablamos de una ley general, nos referimos a aquellas que rigen a toda la ciudadanía guatemalteca. Pero cuando hablamos de una ley particular o especial, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al área de turismo, tenemos leyes solamente para el área de turismo. En mi caso, yo me dedico a la educación, yo tengo que tener presentes las leyes en el ámbito de la educación. Entonces, la legislación o los proyectos de ley van a ir dirigidos a un sector, por ejemplo, los que se dedican al comercio, a la agricultura, a la industria, por ejemplo, los que están en ganadería, los que están en cultura, los que están en deportes, o sea, van a ir surgiendo leyes acorde a las necesidades y en distintas áreas. Lo importante es que conozcamos si la ley que se está declarando vigente, pues va aplicada para toda la ciudadanía guatemalteca, en qué periodo tomará vigencia, y ese es el último punto. La promulgación entonces es declarar obligatoria la ley por parte del Ejecutivo, es decir, por parte del presidente, una vez esta esté publicada en el Diario Oficial de Centroamérica para caer a su vigencia. ¿Y en qué consiste la vigencia? Dice, esta fase se inicia cuando la ley empieza a ser de observancia obligatoria para todos los ciudadanos, después de que haya sido publicada en el Diario Oficial. La Constitución Política de la República establece que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. Es decir, lo siguiente, cuando se publica la ley en el Diario Oficial de Centroamérica, ahí se establece la fecha en que empezará a tomar vigencia. Si fuera en 8 días, si fuera en 10 días, si fuera en 15 días, ahí se estipula el tiempo o el plazo en el cual las leyes van a tener que ser obligatoriamente aplicadas por toda la ciudadanía o al sector al cual vaya dirigido. Por eso está hablando de una vigencia. Dice, como se puede notar, no siempre una ley entra en vigor en el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. Al periodo que existe entre la publicación y el inicio de la vigencia de la ley se le llama vocatio legis, es decir que, por ejemplo, se publicó en el Diario Oficial el día de ayer una ley y en el Diario Oficial se establece y dice que esta empezará a regir a partir del 27 de junio. Entonces, claramente, ella está dando un tiempo, un lapso. Entonces, ese tiempo, desde que hoy se publicó al 27 de junio, a ese tiempo le conocemos como vocatio legis, ¿sí? Y con esto concluimos el tema de lo que es el proceso legislativo. Recuerde que el proceso legislativo son las etapas que se van a contemplar para poder evaluar o analizar los anteproyectos o las iniciativas de ley que irán a regir diferentes áreas o sectores de Guatemala, pero que tenemos que considerar, pues, si son aplicables específicamente para Guatemala, para el territorio nacional, para toda la ciudadanía, para una parte del sector guatemalteco o para quienes irá esta ley asignada. Son algunos puntos esenciales y de ahí surge entonces que en el ámbito de turismo nosotros tenemos en las leyes y reglamentos del INGUAT encontramos 11 leyes y reglamentos internos que rigen el ámbito del turismo, así como también encontramos a la Ley de Áreas Protegidas, a la Ley Protectora del Antiguo Guatemala y la Ley para la Protección del Patrimonio Natural y Cultural, que estas sin duda alguna tuvieron que pasar por este proceso legislativo para poder hoy en día regir en el campo del turismo. Y vamos a empezar a ver algunas leyes que funcionan en Guatemala, que como les digo, también tuvieron que haber pasado este proceso legislativo y pues es la primera, no es que sea la primera en las leyes y reglamentos del INGUAT, no es la primera, sino que es una de las leyes que podemos encontrar y es las regulaciones para el registro de las empresas comerciales de información turística. Esta fue creada según el acuerdo 198-95-D
Dirección de INGUAT, Guatemala, 5 de junio del año 1995. Es una de las leyes que se establecen y que rigen el sistema o el funcionamiento en materia de turismo en Guatemala. Claro está, y no está de más decirlo y recordarlo que no es la única ley que existe, y en el orden no es la primera. La primera ley, según el reglamento, leyes y reglamentos del INGUAT, la número 1 es la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. La número 2 es el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del INGUAT. Número 3, Ley de Fomento Turístico Nacional. Número 4, Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Turístico Nacional. Y número 5, Reglamento para establecimientos de hospedaje. La 1 ya la vimos, la 2 ya la vimos y la 3 ya la vimos en el curso de legislación. En el curso de funcionamiento vimos el reglamento para establecimientos de hospedaje y número 6, libro de control de registro de huéspedes. El número 7, que es las regulaciones para el registro de las agencias de viajes, lo estaremos viendo en el curso de técnicas de conducción. Y ahora pues nos encontramos en la número 8, que es regulaciones para el registro de las empresas comerciales de información turística. ¿En qué está basado esta legislación? Dice el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, considerando que el decreto número 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, regula el funcionamiento de las empresas y actividades turísticas, considerando que el artículo 17, tercer párrafo de la referida ley, indica que el director no burocratizará al INGUAT con secciones y dependencias que hagan trabajos que puedan encomendarse a personas y empresas privadas. Considerando que las empresas comerciales de información turística son cada vez más necesarias dentro del ámbito del desarrollo del turismo, sin que hasta el momento su actividad se encuentre regulada. Por lo tanto, con base en lo considerado y en lo que preceptúa la reforma del artículo 17, tercer párrafo y artículos 28, inciso E del decreto número 1701 del Congreso de la República, acuerda emitir las siguientes regulaciones para el registro de las empresas comerciales de información turística. Vean, pues, a partir de aquí, yo creo que esto ya lo vamos a empezar a ver en la siguiente clase, pero vamos a ver cuál es el trabajo de una empresa comercial de información turística, qué es lo que hace. Recordemos que el turista extranjero no conoce nuestro país. Este necesita tener información de ubicación geográfica, características históricas, información de empresas, hoteleras, restauranteras, guías de turismo. Por lo tanto, necesita tener guías telefónicas. Entonces, una empresa comercial de información turística se encarga de ofrecer material para el turista extranjero, como mapas, guías, croquis, guías telefónicas. Vamos a ver qué otra información. Información de variedad, libros, revistas en el ámbito de los sitios o atractivos turísticos que hay en Guatemala. Entonces, con eso, el turista pues ya se puede ubicar, claro que este material lo tienen a la venta. Entonces, es parte del trabajo que hacen las empresas comerciales de información turística. Entonces, vamos a empezar a ver algunos artículos. Yo sé que por tiempo no vamos a concluir, lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase, pero dice, artículo 1. Las presentes regulaciones tienen por objeto establecer las normas a que deben sujetarse las empresas comerciales de información turística para registrarse ante el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT. Ahí está el primer punto. Si una empresa quiere vender y quiere tener material publicitario en el ámbito del turismo de Guatemala, debe estar registrada ante el INGUAT, de lo contrario no podrá funcionar. De hecho, las municipalidades y gobernaciones pueden gestionar algún espacio físico, una oficina, para que se pueda asentar una empresa comercial de información turística. De hecho, en Gobernación de Chimaltenango hay una. Artículo 2. Para efectos de estas regulaciones, se entiende por empresas comerciales de información turística. Aquí está el concepto. A las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen de manera profesional a proporcionar servicios de información turística a todas las personas que lo soliciten.
Acá hay otro punto muy claro. Las empresas comerciales de información turística no solamente pueden ser administradas por nacionales, sino también por personas extranjeras. ¿Por qué sucede esto? Guatemala no restringe eh, al 100% o no pone tantas barreras para que personas extranjeras puedan laborar dentro del territorio nacional. No lo hace. Entonces tenemos que comprender, ¿verdad?, que van a poder funcionar. Eso sí, estas personas tienen que presentar cierta documentación y una de ellas es que ellos sean residentes en el país, es decir, que tengan ya años viviendo dentro del territorio nacional. De lo contrario, pues no podrán funcionar como tales, a no ser que también tengan visa de trabajo, porque también se les proporcionan visas de trabajo a los extranjeros y lo pueden hacer, ¿verdad? Creando una empresa comercial de información turística. Entonces, no hay una restricción, pueden ser personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras que van a estar funcionando dentro del territorio nacional. Nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de legislación y pues en la siguiente clase estaremos viendo algunos otros puntos del trabajo que realiza una empresa de información turística.